¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. México es uno de los destinos favoritos a nivel internacional por su enorme riqueza cultural. El patrimonio histórico y cultural de nuestro país es tan vasto y rico que la UNESCO ha catalogado 35 lugares como merecedores de estar incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Fiestas, tradiciones como el Día de Muertos o la música de los mariachis y lugares de enorme belleza merecen ser conocidos y generar riqueza para sus propios habitantes. Hoy vamos a hablar de una aplicación que se llama Rutopía, una app que tiene como misión regenerar la naturaleza y la cultura a través de los viajes incluyentes y justos que les permitan a sus anfitriones, a las comunidades locales, enriquecer su esencia y su ecosistema. Y para esto he invitado a Emiliano Iturriaga, cofundador y CEO de Rutopía. ¿Cómo estás, Emiliano? Qué gusto. Gracias por la invitación, Gaby. Me da mucho gusto Empecemos estar por el acá. principio. Primero que nada, ¿cómo se te ocurre desarrollar una aplicación donde el gran habilitador para conectar oferta y demanda es la tecnología? ¿Y de dónde sale esta idea? A ver, platícame. Claro que sí. Creo que me gustaría recalcar también que Rutopía es una aplicación, pero la gran parte, más allá de la parte tecnológica, también es un tema de logística y de articular un sector que hasta ahora en México estaba muy poco articulado a nivel turismo, que son todos esos proveedores y todos esos anfitriones en comunidades rurales. Entonces, ¿cómo se nos ocurre? Empezamos este proyecto, somos 3 cofundadores, Sebastián, Marisol y yo. Cada uno tiene una historia personal diferente, pero los 3, algo que compartimos es ese amor hacia la naturaleza y hacia la cultura de México. Y a la cultura y a la naturaleza en general. En mi caso particular, yo desde muy pequeño tuve la oportunidad de pasar temporadas largas en comunidades rurales. Mi papá trabajaba mucho en comunidades rurales, entonces como que desarrollé una cercanía muy grande a la parte rural de México también. Yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Y conforme fui creciendo y fui estudiando, tuve la oportunidad de especializarme un poco más en temas de desarrollo sustentable, de desarrollo rural, de innovación social. Yo estudié ingeniería en desarrollo sustentable y trabajando en diferentes proyectos en la carrera y un poquito después de la carrera, con proyectos en comunidades rurales, nos dimos cuenta, mis socios y yo, de que había ya una intención de muchos comunidades rurales de desarrollarse de una forma sustentable a través del turismo. Es decir, ya están viendo el ecoturismo y el turismo comunitario como una opción para generar un ingreso al mismo tiempo que están protegiendo el patrimonio cultural y natural de su tierra. Y fue ahí donde empezamos a explorar la posibilidad de hacer algo al respecto. ¿Y cómo empiezan? Porque, bueno, lugares, ya lo decíamos en la introducción, maravillosos, hay muchísimos en nuestro país. ¿Cómo comienza toda esta historia de Rutopía? ¿Cómo se acercan a las comunidades locales? ¿Cómo platican con ellos y dicen, bueno, a ver, estás intentando que la gente venga a este sitio, nosotros te podemos ayudar? ¿Cómo toman los habitantes locales de ciertas zonas esta propuesta? A ver, platícanos también este reto, esta historia. Claro que sí. Creo que hay algo súper importante, es que no es que nosotros lleguemos a una comunidad o a un lugar a proponer la idea de turismo. Realmente el ecoturismo y esta propuesta de turismo comunitario es algo que se viene impulsando en nuestro país y en Latinoamérica y en muchos países en desarrollo desde hace ya varias décadas. De hecho, durante varios sexenios ha habido programas como Paraísos Indígenas y otros programas de gobierno o de ONGs para impulsar este tipo de turismo. Es, claro. Entonces, nosotros más bien empezamos a ver a través de diferentes proyectos que al principio no tenían que ver con turismo, que estos proyectos de turismo comunitario estaban encontrándose con barreras súper grandes para ser exitosos. Entonces, como saben, vivimos en un país asombroso, somos el 5º país más diverso naturalmente, el 2º país más diverso culturalmente, entonces hay muchísima cultura, muchísimo patrimonio que podríamos estar dando a conocer al mundo. Claro, pero desafortunadamente México hoy es un destino que se conoce sobre todo por temas de sol y playa. Entonces, empezamos a ver esos retos y los retos principales que enfrentan este tipo de proyectos son barreras de mercado por temas de tecnología, de idioma, por cómo está estructurada la industria. Otro reto muy grande que enfrentan es la falta de profesionalización en los servicios. Entonces, pueden tener un producto increíble por todo lo que ya existe en la comunidad, pero se necesitan tener ciertos estándares para poder recibir diferentes tipos de viajeros. Y el tercer obstáculo grande es que
falta mucha articulación. Puede haber productos muy buenos con anfitriones excelentes, pero que si no hay un componente logístico en donde se armen estas rutas, es muy difícil que salgan a mercado y que se puedan comprar por un viajero, por una agencia de viajes. Entonces, eso fue de lo que nos dimos cuenta. Y fíjate qué importante lo que dices, porque el turismo es una de las principales fuentes de ingreso para nuestro país. Pero estamos hablando de ese turismo que se conoce cuando viajas al extranjero y de pronto te dicen, claro, México, Cancún, claro, Acapulco. Pero sin lugar a dudas hay muchísimos otros lugares que merecen ser detonados y conocidos también por los viajeros locales, los que hacemos, digamos, como turismo local y también el turismo internacional. Entonces, a ver, la oferta existe y entonces, ¿cómo conecta Rutopía con estas comunidades? Y de hecho es muy importante eso que acabas de decir, Gaby, porque ahorita el 80% de los turistas se concentran solamente en 5 destinos, de los turistas internacionales, y solamente el 7% de los ingresos llega a manos locales. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Realmente superamos o ayudamos a que estos proyectos superen estas 3 barreras. Entonces, en primer lugar, digitalizamos. Desde el 2020, desde que empezó la pandemia, de hecho fue un esfuerzo muy grande que hicimos para, junto con los anfitriones en comunidades, hacer un proceso de codiseño y ver cuáles eran esos productos turísticos que tenían y subirlos a una plataforma digital. Y esto fue un proceso que llevó mucho tiempo, en el que seguimos. De hecho, tenemos un equipo de producto que constantemente está haciendo esta labor. Y eso es la primera, que es digitalización. La segunda forma en que lo resolvemos es articulando. Nosotros hemos desarrollado un sistema de logística en donde podemos comercializar o podemos armar diferentes rutas que pasen, por ejemplo, en viajes de 5 o 7 días, para que los viajeros pasen y tengan actividades y experiencias en diferentes comunidades rurales o en diferentes pueblos. Entonces, esa es la segunda como gran propuesta de solución de Rutopía, que es la parte logística y de articulación. Y en tercer lugar, es la comercialización, que es, ok, ya tenemos un producto turístico, unas experiencias que están muy bien armadas y que están muy bien profesionalizadas, luego ya están articuladas. Finalmente, nosotros lo que hacemos es que las comercializamos, principalmente, y esto de hecho es bastante curioso porque no empezamos así, es que vendemos a través de terceros. O sea, nosotros sí tenemos una aplicación web en rutopia.com donde la gente puede solicitar viajes directamente, pero ahorita lo más importante para nosotros, y que eso fue un hallazgo sobre todo en estos meses de recuperación post-pandemia, que agencias de viaje y otras instituciones en México o en otras partes del mundo que tienen un interés en la sostenibilidad y en hacer un turismo diferente, están viendo en Rutopía una solución para conseguir producto que no sea el típico producto turístico masificador y que está haciéndole en algunos casos bastante daño también al medio ambiente y a las comunidades locales. Justamente vamos a una pausa y con eso quiero regresar, porque dices, bueno, a ver, esta riqueza que se genera a través de conectar oferta con demanda, ¿cómo es que llega a las comunidades locales, a las comunidades rurales, a quien más lo necesita, a quien conoce y está promoviendo esa riqueza, su tierra, esa riqueza cultural? Y justamente, ¿por qué se habla de que ustedes hacen viajes incluyentes o, bueno, ayudan a organizar viajes incluyentes y justos de la mano de estas comunidades? Entonces, si me lo permites, mi querido Emiliano, lo platicamos después de la pausa. Buenísimo. Bueno, quédense con nosotros. Estamos hablando de cómo las aplicaciones también con un ADN profundamente tecnológico pueden detonar también la cultura y el turismo en nuestro país, pero con beneficios para las comunidades locales. Ya volvemos. Estoy platicando con Emiliano Iturriaga, cofundador y CEO de Rutopía. A ver, Rutopía es una empresa social que le permite a los viajeros que están en busca de experiencias auténticas fuera de las rutas convencionales que ya hemos platicado, acceder a comunidades rurales y vivir experiencias al lado de los anfitriones, de la gente que vive ahí, que están dispuestos a compartir pues, los paraísos naturales de su tierra y los pormenores también de su cultura, que es riquísima en nuestro país. Y nada más hay que ver la cocina, que es patrimonio intangible de la humanidad, y por qué nos conocemos en todo el mundo. A ver, mi querido Emiliano, ¿por qué se definen como una empresa social? Y en este sentido, ¿por qué, hablábamos antes de la pausa, esta misión que tienen es regenerar la naturaleza? O sea, ¿cómo lo que ustedes hacen
lleva esta riqueza a que se pueda preservar el lugar que se visita y cómo también se cuida la cultura a través de los viajes incluyentes y justos, que eso es lo que me interesa. Buenísimo, Gaby. Creo que para entender el fondo de Rutopía y de por qué somos una empresa social, es entender qué es una empresa social también. Y una empresa social no es una empresa que sea socialmente responsable, que es como la línea base en mi opinión, sino una empresa social es una empresa que utiliza un modelo comercial, un modelo de negocios con el propósito de generar impacto social o ambiental positivo. Entonces, de hecho, la misión de Rutopía es regenerar la naturaleza y la cultura a través del turismo. Y esa última parte es la que a mí me parece muy importante resaltar, porque es a través del turismo. O sea, no vemos el turismo como un fin por sí mismo, sino como un medio para lograr esa regeneración. Ahora, ¿cómo se genera esa regeneración? Tiene que ver con las raíces de cómo se arma el producto turístico en Rutopía. Y para eso quizás me gustaría dar un ejemplo de una de las primeras comunidades con las que trabajamos, ¿no? Es una comunidad en Oaxaca que se llama El Almacén, en la Mixteca oaxaqueña, y es una comunidad que desde hace muchas décadas se han dedicado o se dedicaron a hacer carbón a través de ir deforestando los bosques de encinos alrededor de la comunidad, y eso lo vendían en las ciudades cercanas, especialmente en Nochistlán. Ahora, hace como 10 años, la mayoría de los hombres del Almacén migraron a la Ciudad de México, Estados Unidos, y en la comunidad se quedaron puras mujeres y niños principalmente, y un grupo de mujeres se organizó y tomaron una decisión súper importante. Decidieron que ya no iban a deforestar para hacer carbón y que iban a generar un ingreso para su comunidad recuperando la tradición pulquera, que es algo que ellas hacían ancestralmente y lo habían dejado de hacer, y en segundo lugar, recibiendo visitantes en su comunidad que quisieran aprender del pulque, de la cultura mixteca y que quisieran ver su naturaleza, nadar en sus cascadas. Entonces, estas señoras lo que hicieron es que crearon una cooperativa de turismo comunitario. Y ahí es donde entra Rutopía, porque estas señoras la armaron, tienen un producto increíble, pero llevaban, cuando nosotros las conocimos, 3 años y no habían logrado todavía recibir más que a un pequeño puñado de visitantes. Entonces, lo que hacemos en Rutopía es que trabajamos con cooperativas, como las de estas señoras en El Almacén, que se llaman Leti y Alejandra, las anfitrionas, y ayudamos a articular ese producto, ayudamos a armar esos talleres, esos recorridos, que ellas ya lo tenían la base, y eso es lo que nosotros incorporamos a rutas y comercializamos. Y eso genera un ingreso para estas familias locales. Ahora, podrían decir, bueno, pero un ingreso, ¿qué significa? Eso no necesariamente significa un impacto positivo, no necesariamente significa regeneración. Pero lo que sucede cuando esto está bien hecho es que ese ingreso se transforma en primer lugar en una valorización del ecosistema y de la cultura. Lo cuido porque es la fuente de donde vivo, del ingreso que recibo para cuidarme a mí y a mi familia. Exactamente, porque se le da un valor económico, ¿sabes? De repente, una comunidad que antes quizás al jaguar lo veían como una amenaza porque se comía el ganado, de repente ese jaguar se dan cuenta que tiene un valor por estar vivo, por estar ahí, porque por el asombro que causan los viajeros, por las huellas que se pueden ver para los viajeros. Y es como recordar ese valor que tienen los ecosistemas por estar vivos. Entonces, en pocas palabras, es que esos insumos, tanto tangibles como intangibles, es decir, la cultura, esas clases, se usan y se les da un valor económico. Y luego, lo que sucede con eso es que empieza a haber una reinversión. Por ejemplo, en el caso del Almacén, una vez que se arrancó, que empezó a haber flujo de viajeros y que se empezaron a llevar grupos, las mujeres solas decidieron que iban a invertir el 50% de los ingresos, es decir, el 50% se lo iban a repartir entre ellas y el 50% lo iban a reinvertir para reforestar con agave pulquero. Mira, ahí vemos el impacto. Claro. Ahí se empieza a ver el impacto. Entonces, ese agave pulquero es, uno, sí, para que pueda haber actividades para los viajeros y también para frenar la erosión de los suelos, etcétera. Y si esto continúa, y ahí es donde es interesante también hacer mediciones a largo plazo, es que es en donde se puede empezar a ver la regeneración, que el Almacén es uno de los casos de estudio donde sí hemos hecho medición de impacto con terceros, pero se empieza a ver que los jóvenes dejan de emigrar porque pueden recibir un ingreso quedándose en la comunidad. Tienen ya una fuente de empleo. Tienen una fuente de empleo sin tener que irse a ciudades cercanas, que se empiezan a regenerar los suelos, que empiezan a querer volver a aprender el idioma local, a recuperar tradiciones para poderlo compartir. Y bueno, este es un caso, pero es para ejemplificar ese círculo virtuoso, esa economía circular que puede generar este tipo de turismo cuando está bien hecho. Ahora, hablamos de cuántos proyectos hoy en esta aplicación de Rutopía, porque me imagino que la riqueza cultural, la verdad, de nuestro país es
es una cosa enorme, pues difícil de cuantificar. Sin embargo, yo creo que hay muchas comunidades y cooperativas que han visto en esto una gran oportunidad como fuente de ingreso y para tener, pues, por supuesto, una manera de mostrarle al mundo qué tienen en sus manos. Sí, hoy en día en la plataforma de Rutopía tenemos más de 400 proyectos en línea. Estos proyectos tienen ya su producto arriba y lo que se hace es que estos proyectos luego se utilizan para generar esas rutas, que son al final Rutopía lo que le vende al viajero o a la agencia son rutas ya articuladas en donde vienen incluidos varios de estos proyectos. Ahora, a ver, ¿quiénes son los que más entran y dicen, a ver, yo quiero ir a esta zona de Oaxaca o quiero ir a esta parte en Puebla? ¿Son los propios mexicanos o son los extranjeros? ¿Quiénes son los que ahorita consumen más este tipo de turismo? Esa es una pregunta muy interesante porque ha cambiado muchísimo. Ha sido, bueno, como todos saben, han sido años muy interesantes, especialmente para el sector turismo. Entonces, ha sido cambiante. Hoy en día lo que hacemos es, hay una gran cantidad de mexicanos que entran a la plataforma de Rutopía y exploran y muchas veces contactan a los anfitriones, a los proyectos que están ahí. Tenemos como 7,000 visitas a la semana de personas que están entrando. Ahí el problema es que con estas personas que entran y solamente ven y los contactan directamente, no sabemos realmente cuántos están viajando. Es como más un portal de información. Mientras que en la parte donde Rutopía, digamos, monetiza o su modelo de ser financieramente sustentable es con los viajes que ya arma completos de rutas de varios días. Y en ese caso son 70% extranjeros. O sea, lo que nosotros estamos ya vendiendo el producto de rutas articuladas son principalmente a europeos. Y eso es lo que ustedes tienen como una medición. Ahora, el otro 30% son mexicanos que quieren explorar estas posibilidades, ¿no? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta regresando de la pausa. Habrá mucha gente que dice, bueno, a ver, la seguridad en estos viajes, que hoy es un tema que ocupa, pues, por supuesto, también a nuestro país, ¿no? Ahí, ¿cómo le hace Rutopía para, junto con las comunidades que están ofertando estas rutas, estas experiencias, darle la certeza al viajero? ¿Te parece si lo contestamos después de la pausa? Claro que sí. Bueno, ya regresamos. Platico con Emiliano Iturriaga, cofundador y CEO de Rutopía. Estamos hablando de cómo también la tecnología puede detonar cosas muy positivas cuando se conecta esta oferta y esta demanda también en el ámbito cultural. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en esta mesa de martes de Debate 22. Yo, sin temor a equivocarme, creo que los emprendimientos más complicados de estos jóvenes que están impulsando en distintos ámbitos es el emprendimiento social, y ahorita lo vamos a platicar. Pero Rutopía, en este caso, en esta aplicación, es también la posibilidad, que es lo que estamos platicando, de reconocer que todos podemos ser parte de este cambio positivo de las comunidades, de que estamos a tiempo de regenerar nuestros ecosistemas para poder también vivir con ellos y de ellos, salvar nuestras tradiciones y mostrárselas al mundo. ¿Por qué los emprendimientos, Emiliano Iturriaga, sociales son de los más complicados? Yo he escuchado que ahí es donde de repente algunos emprendedores se atoran o muchas veces pues, lo dejan porque dicen sí es de lo más complicado. Claro, creo que como decíamos antes de la pausa, un emprendimiento social tiene que lograr dos cosas. Es un emprendimiento que usa el modelo de negocios, un modelo comercial, para llegar a un fin que es generar impacto. Pero entonces eso significa que tienes que tener dos cosas a la vista. Por un lado, tienes que ver que tu operación y lo que estás haciendo esté generando un impacto positivo medible y al mismo tiempo tienes que asegurarte de que seas financieramente sostenible. Si eres un emprendimiento social, pero dependes de donaciones o dependes de financiamiento del gobierno, entonces no necesariamente eres un emprendimiento social. Puede ser otra cosa, una ONG, otra organización y que es un modelo diferente y igual de válido, bueno, por supuesto. De válido, importante. Pero no es un emprendimiento social. Entonces, es difícil porque tenemos que mantener esas dos cosas e irlas equilibrando en todo momento. Muy bien. Ahora, decíamos antes de la pausa, bueno, padrísimo, a mí me gusta, yo quiero ir a esas comunidades alejadas y todo, pero la verdad es que estamos también en un momento en el que la inseguridad es un punto importante por el que muchos viajeros, tanto nacionales como extranjeros, se detienen para hacer ciertas rutas, ciertos caminos.
¿Cómo le hacen ustedes de la mano de las comunidades para garantizar la seguridad de quien quiere ir a cierto punto del territorio mexicano? Sí, definitivamente es un reto para nosotros y creo que para todos los que estamos intentando promover México y sobre todo promover México desde una perspectiva de salirse de las rutas convencionales. Pero honestamente lo hemos manejado muy bien y creemos que la forma en que lo estamos abordando es extremadamente seguro también para los viajeros, es muy seguro. Y en primer lugar es que sí, desafortunadamente no podemos trabajar en todos los lugares en los que nos gustaría. Entonces tenemos procesos de selección de en qué áreas sí trabajamos y en qué áreas no, bastante rigurosos. En otro punto es los protocolos. Nosotros tenemos diferentes protocolos y tenemos un equipo que está en constante seguimiento de los viajeros. Los viajes que nosotros hacemos son operados todos remotamente, es decir, los viajeros a veces van con guías locales, van con choferes locales, pero Que son los que más conocen. Que son los que más Sí. conocen. Pero Rutopía lo vemos todo desde diferentes oficinas de forma remota, pero tenemos como un seguimiento bastante puntual y bueno, esa es una parte. Pero la parte central de por qué son muy seguros los viajes, y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, Gaby, es que nosotros operamos de la mano con las comunidades locales y tenemos una comunicación excelente con todos los anfitriones y con todas las personas que conocen el lugar que está visitando un viajero. Yo me sentiría más segura así, digo, bueno, estoy cuidada por la gente del lugar, la verdad, ¿no? 100%. Sí, Es que es eso, porque ellos son los primeros que se están beneficiando de que los viajeros se vayan seguros y de que se sientan seguros. Entonces, también son los primeros en tener todo para que los viajeros estén bien. Entonces, digo, en la práctica, ¿cómo se ve esto? Es, a diferencia de que lleguen los viajeros con una persona de fuera, con un operador externo y entren y que no haya ningún beneficio para la comunidad, nosotros los viajeros están entrando con una persona local o con alguien que conoce la comunidad, la derrama se está quedando en la comunidad. Y entonces, cuando hay algún problema, los primeros en marcarnos y decirnos, oigan, ¿saben qué? Tenemos que hacer un pequeño cambio de planes por esto, para prevenir, mejor cambien el horario, etcétera, son las mismas personas del lugar. Entonces, de cierta forma, al estar en comunicación y en alianza muy cercana con las personas que están ahí en campo, es como nos estamos blindando de tener cualquier problema. Y a mí me encanta este proyecto porque los que hemos visitado distintos puntos de nuestra tierra, de nuestro maravilloso México, te das cuenta cuando llegas, no sé, a Monte Albán, a Chichén Itzá, cualquier zona, cómo hay incluso algunos niños que corren y te dicen, ¿quiere que le cuente la historia? Son niños que crecieron ahí, que se han heredado esa tradición de contar las historias de los propios lugares sagrados y muchos otros. Entonces, ellos son los que merecen realmente también tener una recompensa en todos los sentidos de reconocimiento y también de manera económica. A ver, dicen que Rutopía, y así lo plantean también ustedes como un emprendimiento social, ha tenido un impacto positivo directamente en familias completas. A ver, platícame alguna historia de una familia que me digas, a ver, Gaby, la familia Chávez, recuerdo, y esto fue lo que pasó con ellos, cuando a lo mejor, no sé, el hijo pensaba irse a Estados Unidos. A ver, platícame alguna de estas historias. Claro que sí. Ya les platiqué un poquito la del almacén. Sí, claro. Y el beneficio que llevo en el almacén. Ahora me voy a ir a otra región del país, que es a la península de Yucatán. A ver, sí. En donde hay otra de los proyectos comunitarios con los que trabajamos ya desde hace un par de años y que hemos visto un impacto bastante positivo en la comunidad. Es una comunidad maya pequeñita que se llama Nuevo Durango. Está, digamos, a unas hora y media de Playa del Carmen. Okay. Y ahí trabajamos con una cooperativa local en donde son un grupo de familias. Las cooperativas locales generalmente son a nivel ejidal o a nivel comunitario o grupos de familias que se coordinan y hacen una cooperativa. Y esta cooperativa la dirige o quien la está llevando es un señor que se llama Enrique, junto con su esposa Blanca, y ellos son súper ecologistas, son una familia que está súper convencida, al igual que la mayoría de la comunidad, pero ellos especialmente de la importancia de proteger la biodiversidad de la comunidad, han sido promotores para moderar la cacería, etcétera. Y ellos empezaron teniendo un pequeño parador, un restaurancito, en donde viajeros que pasaban por ahí en esa carretera paraban y comían y platicaban un poco con ellos. Y son súper buenos anfitriones. Con ellos empezamos a trabajar y la actividad era, llegaban los viajeros, tenían un taller de gastronomía maya con la esposa que es Blanca y ahí platicaban, aprendían un poco y todos los insumos eran del huerto de traspatio de la señora Blanca y de don Enrique. Ahora, conforme esto fue creciendo y se fue generando un poco más de flujo de viajeros y cuando ellos empezaron a ver, wow, esto lo hacíamos porque, pues para satisfacer una necesidad de que comieran, pero ahora vemos
que no solamente es comer, sino que están aprendiendo, que están fascinados con la plática, que les encanta aprender de la comida maya. Entonces lo que hicieron fue que empezaron a hacer un huerto orgánico. Entonces unas zonas que estaban en terrenos baldíos o que estaban deforestadas, potreros, las empezaron a convertir en un huerto en donde empezaron a sembrar plantas y diferentes cosas que ya no se usaban en la comunidad, pero que sus abuelos sí comían. Y entonces empezaron a recuperar como esos saberes de la gastronomía local de la comunidad. Empezaron a preguntarle a los viejitos de, oye, pero esta planta, ¿cómo se llama? Para poderlo comunicar. Y eso empezó a generar también un movimiento entre los jóvenes. Entonces ya volviendo al presente, ¿cómo están hoy? Es una cooperativa que está recibiendo flujo bastante constante de viajeros y ahora los que dan las actividades y los que dan esa plática ya no solamente son Enrique Blanca, sino que son otros chavos de la comunidad que entonces ya saben los nombres de las plantas locales, ya saben los nombres de los platillos y se hizo una regeneración del tejido social, se recuperó mucho del patrimonio intangible del conocimiento de esa cultura y también pues está invirtiendo en un huerto orgánico que es muy bueno también para la comunidad local, para el subsuelo, etcétera. Pues nos cerramos con esta maravillosa historia porque creo que demuestra muy bien cuál es el objetivo de este emprendimiento social. Emiliano Iturriaga, CEO y cofundador de Rutopía, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos esto que estás haciendo. Y a lo mejor podrías estarte dedicando a otra cosa, pero no, buscaste un emprendimiento social, decíamos, de los más difíciles, que busca generar impacto en la sociedad, un cambio positivo que hoy, pues, cualquier suma es buena y se necesita mucho. Así que enhorabuena, felicidades y gracias por compartirnos tu historia. Mil gracias, qué gusto estar acá. Bueno, soy Gaby Tlaseca. Gracias también a ustedes por habernos acompañado este martes. Nos vemos la próxima semana, ya saben, en la mesa de martes de Debate 22.